¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a hacer un ejercicio bastante interesante, pero vais a ver que es sencillo. Es básicamente seguir un procedimiento y vamos a ver cómo obtenemos un resultado bastante atractivo. ¿De acuerdo? Vamos a extraer los caracteres únicos de esa cadena que veis ahí en pantalla. Podría ser esa cadena o podría ser cualquier otra cadena que generéis vosotros. En este caso esa cadena de texto está generada de manera aleatoria, que luego al final del vídeo, si esto no se alarga mucho, pues os enseñaré cómo generar esa cadena, ¿de acuerdo? Yo he generado una cadena, la he copiado y he pegado el valor para que no se esté constantemente recalculando, ¿de acuerdo? En este caso creo recordar que tiene 25 caracteres. Pero bueno, no obstante, vamos a saberlo porque lo vamos a obtener, ¿de acuerdo? Entonces el objetivo es que en esta columna de caracteres obtengamos cada uno de los caracteres de esta cadena de manera única, independientemente de que se repita o no, ¿de acuerdo? Es decir, los que se repiten los obtendré una sola vez o aparecerán una sola vez en la matriz resultante, y los que no se repiten dentro de esa cadena ninguna vez, pues obviamente aparecerán una sola vez también dentro de esa matriz de caracteres, ¿de acuerdo? Bien, y luego en esta columna de repeticiones lo que vamos a obtener es el número de repeticiones, es decir, el número de veces que aparece ese carácter dentro de esta cadena. Por tanto, es el número de repeticiones de ese carácter dentro de esta matriz. ¿De acuerdo? Perdón, dentro de esta matriz, no, dentro de esta cadena. Bien, para ello lo que vamos a hacer es un efecto de reducción, es decir, vamos a pasar de una matriz que tiene 25 elementos, en el caso de que esa cadena tuviera 25 caracteres de longitud, pues vamos a pasar a una mucho más reducida que solo va a obtener aquellos caracteres que aparecen, pero una sola vez, ¿de acuerdo? Bueno, que aparecen una sola vez, no, esto está mal dicho. Va a contener todos los caracteres, pero en este caso aquellos que se repitan van a aparecer una única vez. Bien, para ello vamos a utilizar la función let, una fórmula, porque yo insisto con esto de funciones, pero no son funciones, son fórmulas, ¿de acuerdo? En el mundo Excel y Power BI se aplica el concepto de fórmula, aunque realmente entre función de lenguaje de programación y fórmula no hay ningún tipo de diferencia, básicamente son lo mismo, es decir, son funciones que nos devuelven, que toman argumentos y a partir de ahí, de esos argumentos, pues en función de la implementación y del código que haya o que subyazca más bien bajo ese nombre de esa función, pues obtendremos un resultado, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso let, que es una función que quizá lleva unos pocos años con Excel, sí es cierto que esa función debería, porque por ejemplo en el Excel 2013 no está incluida y en el 2019 tampoco está incluida. Por tanto, esta función quizá apareció a partir de la versión 2020 o quizá cuando empezó el rollo Office 365 aparecieron muchísimas fórmulas nuevas y quizá esta apareció a partir de ahí, porque realmente no lo sé, ¿de acuerdo? Tendríamos que hacerle la datación del carbono para saber realmente cuándo apareció esta fórmula en Excel, pero ya os digo, probablemente a partir de 2020. Quizá la pandemia, pues, no sé, hizo que todos los ingenieros de Microsoft estuvieran un poco más alerta con estas cosas, porque esta fórmula realmente debería haber estado presente desde los principios de Excel, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque le asigna un nombre a una fórmula y ese nombre podemos nosotros utilizarlo como argumento de otras funciones, lo cual reduce considerablemente la longitud de nuestras funciones y lo vais a ver, perdón, de nuestras fórmulas, y lo vais a ver en este ejercicio. Fijaos, lo primero que vamos a crear va a ser una matriz. Vamos a utilizar las minúsculas para que se vea mejor. MX. Y a continuación yo le voy a asignar a este valor de mx, lo voy a asociar a una fórmula que voy a escribir a continuación. ¿Y qué fórmula voy a escribir a continuación? Pues voy a crear una matriz que empiece en el valor 1 y termine en el largo de la cadena que estamos analizando, es decir, en la longitud de la cadena que está contenida ahora mismo en la celda A2, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer con la fórmula secuencia, otra fórmula nueva realmente que tiene unos añitos, pero 3, 4 años como mucho, tampoco penséis que tiene muchos más, que tampoco está presente en Excel 2013 y 2019. De hecho, por eso estoy utilizando el Excel dentro de Internet, o sea, dentro de la nube de Microsoft, ¿de acuerdo? Secuencia me pide un número de filas. Bueno, el número de filas que yo quiero generar obviamente es el largo de esta cadena, ¿de acuerdo? Y a continuación me pide otros 3 argumentos más que son opcionales. Bueno, el argumento de columnas yo puedo prescindir de él si solo voy a tener una columna, y en este caso solo quiero generar una columna.
¿De acuerdo? No quiero generar más. Luego me pide el inicio y el paso. Bueno, el inicio por defecto es 1, ¿de acuerdo? Es decir, la propia función o la propia fórmula tiene asignado a ese argumento el valor de 1, al igual que en columnas el valor por defecto es 1. Y en paso también es 1, ¿de acuerdo? El paso quiere decir que es el incremento que le va a aplicar la función secuencia a esa matriz que va a generar de filas y de columnas. En este caso, como tiene 1, pues generará una matriz entre 1 y el largo de la cadena que le hemos pasado como argumento. Por tanto, yo puedo prescindir de esos 3 argumentos opcionales y quedarme exclusivamente con el primer argumento. Cierro secuencia y si es cierto que aunque yo le asigne esta fórmula a mx, le tiene que devolver algo. Y si yo ahora mismo cierro mx y digo, bueno, me va a devolver mx, no me va a devolver mx, me devuelve un error. ¿Por qué? Porque como último argumento yo tengo que pasarle qué es lo que quiero que devuelva. Porque a let yo le puedo pasar cientos, bueno, cientos no, porque tiene un límite, pero puedo pasarle varios argumentos nombre, valor, nombre, valor, nombre, valor, ¿de acuerdo? En este caso, pues voy a devolver mx porque es lo único que tengo implementado hasta este momento. Damos intro y fijaos que lo que me ha generado ha sido una matriz que empieza en 1, se incrementa de 1 en 1, por tanto pasa al 2 y al 3 y así sucesivamente, y llega hasta el largo de la cadena, que en este caso efectivamente es 25, ¿de acuerdo? Por tanto ya tengo una matriz de 25 elementos creados a partir de la función secuencia, que esto mismo podríamos haberlo utilizado con fila y dentro de fila utilizar la fórmula de indirecto, que lo haremos luego, ¿de acuerdo? Porque lo vamos a utilizar. Bien, entonces yo ahora lo que quiero es convertir esa cadena a un conjunto de caracteres, ¿de acuerdo? Una matriz de caracteres. Por tanto, a esto voy a llamarle chars y a continuación con la fórmula extrae voy a pasarle como primer argumento que me pide un texto. Bueno, pues le voy a pasar esta cadena de texto. A continuación me pide una posición inicial, que en este caso si yo le meto un solo número, pues fijaos, si le paso el 5, por ejemplo, pues habría que contar desde el primer carácter 1, 2, 3, 4 y 5. Me devolvería la X, ¿de acuerdo? Siempre y cuando en el último argumento de la función extrae le ponga que me extraiga un solo carácter, ¿de acuerdo? Si obviamente yo quiero extraer 2 caracteres, pues a partir de la posición 5 me extraería la X y la N. Y así sucesivamente con todas las combinaciones que yo pueda hacer de posición y número de caracteres. Perdón, pero ¿qué pasa si le paso una matriz? MX, ¿de acuerdo? Si le paso MX, lo que va a hacer es que me va a extraer, y le voy a poner como número de caracteres 1, me va a extraer un carácter en cada una de las posiciones que tenga esa matriz. Es decir, me va a descomponer esa cadena de caracteres en una matriz de caracteres, ¿de acuerdo? Cada elemento de esa matriz va a obtener un carácter que concretamente pues va a estar en la posición que yo le indico dentro de la matriz que generé con la función secuencia. Muy sencillo, ¿de acuerdo? A continuación le paso aquí chars y le damos a intro. Fijaos que ahora tengo descompuesta esa cadena de texto en una matriz de caracteres. Bien, ahora quiero saber cuántas veces cada uno de esos caracteres se repite dentro de esa matriz. Entonces para ello primero tengo que hacer un cálculo, porque claro, yo aquí no le puedo pasar el valor de frecuencia, porque fijaos, si yo le paso frecuencia, voy a llamarle fre, le paso frecuencia y le paso chars, y como segundo argumento chars, que chars lo que hace es devolverme el número de veces que se repite un elemento de una matriz dentro de otra matriz, ¿de acuerdo? Si yo ahora paso fre aquí, le doy y fijaos que lo que me está devolviendo es 0. ¿Por qué? Porque son caracteres y la función frecuencia no funciona con caracteres, sino que funciona con números, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que me está devolviendo es algo que no tiene ningún tipo de sentido desde el punto de vista de cálculo o del cálculo que nosotros queremos obtener. Entonces yo tengo que pasar esas posiciones de caracteres. Por ejemplo, la posición 1 y la posición 2 tengo que convertirlas en un único carácter, de forma que esta posición 1, donde está la D, cada vez que la encuentre le asigne un número. Por ejemplo, aquí, si imaginaos que estuviera en la 1, en la 2 y por ahí más, que no la veo, sencillamente debe aparecer nada más que 2 veces, pero imaginaos que está en esta otra posición. Pues entonces aquí le asignaría un 1, aquí le volvería a asignar ese mismo valor 1, y si estuviera aquí otra vez la D, le asignaría el valor 1. ¿Y qué función, qué fórmula me devuelve eso? La función coincidir. Bueno, ya veis que estoy repitiendo función constantemente. La fórmula coincidir, perdón. Disculpadme, caballeros.
coincidir. Y entonces le paso como argumentos chars y le paso nuevamente como argumento chars. Y a continuación le paso un argumento muy importante que es el tipo de coincidencia. Le paso un 0 de forma que la coincidencia sea exacta. Es decir, que cuando busque la D, realmente busque la D. No me busque nada que se parezca a la D, sino la D exclusivamente, ¿de acuerdo? Cierro aquí y devuelvo con, ¿de acuerdo? Le he llamado con. Estoy tomando, salvo en las dos primeras, que quiero tener una MX como matriz y un chars como como matriz de caracteres. En las siguientes voy a utilizar las 3 primeras letras, que por cierto aquí he puesto con, pero debería ser coi. Bueno, vamos a dejarlo con, que coi suena muy mal. Vamos a poner con y le damos a intro. Y entonces ahora fijaos que lo que obtengo, si es un valor numérico por cada uno de los caracteres que se repiten, ¿de acuerdo? Es decir, fijaos, aquí la D se repite 2 veces y además en la primera posición y en la segunda, y entonces esa función de coincidir lo que hace es, está buscando todos los caracteres que contiene la matriz chars, los busca en chars. Entonces, a la primera posición, es decir, buscará este primer carácter obviamente en la matriz de caracteres y le asignará un valor, le asigna el 1. Luego, como ya lo encontró, busca el siguiente. Y como ya lo encontró inicialmente, porque obviamente va a tener una especie de matriz buffer que almacena en memoria, que nosotros eso no lo vemos, porque forma parte de ese funcionamiento intrínseco de la propia función, busca en esa matriz y si lo encuentra, le asigna el mismo valor, ¿de acuerdo? Vuelve con la Q, fijaos, a la Q le ha asignado el 3. ¿Por qué le ha asignado el 3? Porque el iterador interno, es decir, el bucle interno que tiene esa función de coincidir, sigue incrementándose independientemente de que encuentre una coincidencia o no. Vale, aquí encontró una coincidencia y le asigna el valor de 1, pero ese iterador interno se incrementó a 2. Por eso a la Q le asigna el valor de 3. Esto, aunque parezca una tontería, obviamente no en esta práctica que estamos haciendo nosotros porque no lo vamos a utilizar, pero sí que es muy útil el hecho de que ese iterador interno de la función de coincidir se incremente y por tanto no me muestre el valor 2 para este nuevo carácter Q, sino que me muestre el valor de 3, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy importante, pero en esta práctica no lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Pero quizás sí en otra que haga posteriormente. Por tanto, como vemos, el objetivo de coincidir es asignarle un valor numérico a cada uno de los caracteres, ¿de acuerdo? Por tanto, si uno de ellos se repite, le asigna el mismo carácter. Fijaos, por ejemplo, el 3 lo tengo aquí y lo tengo aquí también y lo tengo aquí también. Es una forma mucho más sencilla de buscar aquellas repeticiones. No sé si tengo el 3 por aquí. Bueno, veo que hay mucho carácter que se repite unitariamente. Por ejemplo, fijaos, aquí este se repite 2 veces y el 15 se repite aquí también y aquí también 3 veces y aquí también hasta 4 veces. Hasta 4 veces, ¿de acuerdo? En este caso el 15, que es creo que la E, concretamente. Bien, una vez que tenemos esto, yo ahora sí puedo utilizar ya la función frecuencia, voy a llamarle fre, ¿de acuerdo? Sí puedo utilizar la función frecuencia y pasarle, obviamente aquí, el con como primer argumento y el con como segundo argumento. Y luego ya paso la función, la variable fre para que sea el valor que me devuelva la función fet. La función let, perdón, no fet. Le doy a intro y fijaos que ahora me devuelve las veces que se repite cada uno de los caracteres. Al que le habíamos asociado un valor numérico, en este caso al primero se repite 2, pero fijaos la E que se repetía hasta 4 veces. 4 veces aparece en esa cadena. Y luego sí es cierto que hay muchos valores que se repiten una única vez. Y en aquellas posiciones en las que vuelva a encontrar el mismo carácter, es decir, el mismo número, la función frecuencia es muy inteligente y entonces como ya vio que ese carácter inicial que está buscando, ese número, porque ya busca números, ese número que encontró inicialmente en una vuelta, como ya lo almacenó en ese buffer paralelo en el que guarda las iteraciones que va haciendo, pues obviamente, como ya lo encontró, le devuelve 0, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya lo contabilizó una vez, entonces no lo va a volver a contabilizar y le asigna valor 0 porque ya lo encontró en ese buffer paralelo donde almacena las coincidencias, ¿de acuerdo? Bien. Entonces ahora lo único que nos queda es eliminar esos ceros de ahí y quedarnos única y exclusivamente con aquellas partes que tienen número. Pero para eso vamos a utilizar un si y fijaos, si fre es mayor en este caso que 0, ¿qué me devuelve? Yo en este caso quiero obtener caracteres, no números, ¿de acuerdo?
Pues si quiero obtener caracteres, lo que quiero es que me devuelva la matriz chars. Es decir, aquellas posiciones en las que hay un número que se repite, que es diferente de 0, es decir, un número mayor que 0, pues en esas posiciones de esa matriz que me devuelve Free y que sean mayores que 0, devuélveme el carácter, porque es en donde va a haber un carácter que se repite varias veces, ¿de acuerdo? O una vez. Bien. Y en el resto de posiciones donde aparezca el 0, pues devuélveme la cadena vacía, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, si yo ahora devuelvo sí, le doy a intro y lo único que me está devolviendo son caracteres únicos, ¿de acuerdo? Caracteres únicos. Perfecto. Sin embargo, aparecen aquí celdas vacías que contienen la cadena vacía, que fue la condición que le hemos puesto en la función sí. Y eso no me interesa. Entonces yo lo que puedo hacer aquí es concatenar esto. Este sí lo voy a concatenar. Entonces fijaos, ahora lo que tengo es una cadena de caracteres únicos. De caracteres únicos. Bien, si yo entro aquí de nuevo y lo que quiero es obtener una matriz de esos caracteres, pues entonces vuelvo a aplicar el mismo concepto que hicimos anteriormente, pero en esta vez ya con una fórmula sin asignarle un valor, porque ya va a ser el valor definitivo que me va a devolver esta función let, ¿de acuerdo? Entonces pongo extrae, ¿y qué cadena le pongo aquí? El sí, que es precisamente la cadena que contiene los caracteres únicos. A continuación tengo que generar una matriz, más bien, una secuencia numérica que empiece en el 1 y me termine en la longitud de esa cadena de caracteres únicos que he obtenido justo en el paso anterior. Pues entonces lo voy a hacer con fila, y fila me toma una referencia, por ejemplo, 1, 2 puntos 10, 1, 2 puntos lo que fuera, ¿de acuerdo? Sin embargo, no puedo concatenar ni formar un rango dinámico con el argumento de entrada de fila. Entonces para ello tengo que utilizar una función que es indirecto, que esta sí me permite componer rangos. Y le paso el 1, que es en el que quiero que comience, el operador de 2 puntos, que en este caso es el operador de rango, y a continuación lo concateno con largo, es decir, con la longitud de la cadena sí. Cierro largo, cierro indirecto, cierro fila, le pongo a extraer que me extraiga un solo carácter y cierro extraer. Extrae, que siempre escribo extraer y luego, claro, me devuelve error. Es extrae, ¿de acuerdo? No extraer. Le doy a intro y fijaos que ahora tengo los caracteres únicos. Los caracteres únicos, ¿de acuerdo? La D, solo una vez. Luego la pasa la Q. O, X, N, la W, bueno, no se repite ninguno por aquí así seguido. Pero bueno, fijaos, la E me aparece una sola vez, ¿de acuerdo? Y aparecía 4 veces. Bien, vamos a centrar esto. Control Shift, flecha de abajo y lo centramos, ¿de acuerdo? Que tenga todos los caracteres centrados. Y vamos a reducir esto. Doble clic justo en la intersección entre columnas. Y entonces ahora vamos a calcular las repeticiones. Para calcular las repeticiones es muy sencillo porque voy a aprovecharme de toda esta fórmula, voy a copiarla y la voy a pegar aquí. Igual, y pegamos esta fórmula. Y me voy a quedar solo con frecuencia. Fijaos, si yo devuelvo el resultado de frecuencia, lo que me devolvía era el número de veces que se repetía cada uno de los caracteres de aquí, ¿de acuerdo? Bien, entonces, sencillamente, borro este free de aquí y utilizando la función filtrar, le voy a pasar como primer argumento la matriz que quiero filtrar, que es free, y a continuación los criterios que quiero aplicar sobre esa matriz. Pues voy a decirle que free sea mayor que 0, ¿de acuerdo? Cierro, le doy a intro, y fijaos que ahora lo que tengo es una matriz con las repeticiones, que yo voy a seleccionar todo esto, voy a poner centrado y aquí centrado también para que esté también la primera fila. Esto lo minimizamos un poco y ahora tengo todas las repeticiones de cada uno de los caracteres que forman parte de esta cadena de texto que calculamos inicialmente, ¿vale? Bueno, no calculamos inicialmente, la calculé yo, pero la vamos a calcular ahora porque llevamos como unos 20 minutos de vídeo. Entonces vamos a ver cómo generar una cadena de caracteres de manera aleatoria que podamos aplicar a estas fórmulas, ¿de acuerdo? Fijaos, es tan sencillo como hacer lo siguiente. Primeramente yo voy a tener un número aleatorio. ¿En qué rango? Pues entre el 65 y el 90, que es el rango en el que me aparecen los caracteres, las letras mayúsculas entre la A y la Z, excluyendo la ñ, ¿de acuerdo? Esa ñ no aparece dentro de ese rango, pero en este caso vamos a omitir eso.
Yo le doy a intro y entonces esto va a generar, cada vez que yo refresque con F9, pues me va a devolver diferentes cantidades dentro de este intervalo que yo le he marcado aquí. Si yo ahora empleo la función carácter y como argumento le paso ese número aleatorio que genera, pues me va a devolver el carácter asociado a ese código que estamos generando aleatoriamente. Si refrescamos, cada vez obtengo diferentes valores, ¿de acuerdo? Bien, luego a continuación, lo que voy a pasar es una función map, una función que es nueva, ¿de acuerdo? Que quizá tenga 2 o 3 años, pero no aparece en los Excel antiguos como el 2013 o el 2019, sino que si la queréis utilizar, pues hacéis como yo, recurrimos, si tenéis una versión antigua de Excel, recurrimos directamente a lo que es el Excel en la nube, en internet, ¿de acuerdo? Creáis una cuenta de Outlook o de Hotmail y ya tenéis acceso con cierta libertad, bueno, ciertas limitaciones también a este tipo de aplicaciones, ¿de acuerdo? Tenéis Word, PowerPoint y otro tipo de aplicaciones que están en internet. El primer argumento que le vamos a pasar a map es una matriz por la que va a iterar, porque map realmente es una función iteradora, ¿de acuerdo? Entonces, para poder iterar, tiene que iterar por un conjunto de elementos. Bueno, pues ese conjunto de elementos va a ser una secuencia que en este caso podemos pasarle de 10 elementos, ¿de acuerdo? Porque quiero generar realmente una cadena de 10 caracteres. A continuación, el segundo argumento es una función lambda. Las funciones lambda vienen del cálculo matemático, ¿de acuerdo? Entonces, una función lambda es una función que se va a aplicar a cada uno de los elementos que contenga una matriz. Los elementos de una matriz pueden ser sencillamente números o pueden ser incluso funciones trigonométricas o expresiones mucho más complejas. Bueno, pues esa función lambda se aplica a cada uno de los elementos de esa matriz. Pues básicamente esto es lo mismo, es decir, la función lambda que vamos a definir aquí, que se define con la fórmula lambda, le tenemos que pasar un nombre de una variable que va a ser en la que se van a ir almacenando en cada iteración los elementos de esta matriz individualmente, es decir, primero el 1 en la primera iteración, luego el 2 en la siguiente iteración y así sucesivamente. En este caso tenemos una matriz de números, pero esta matriz podría haber expresiones, podría haber infinidad de cosas, ¿de acuerdo? Pues bueno, esa infinidad de cosas es lo que se va a almacenar en esta variable en cada iteración, ¿de acuerdo? Elementos individuales, eso sí. Y esta función de aquí va a ser la que va a devolver la función map para cada iteración por cada elemento que contenga esta función de secuencia, ¿de acuerdo? Por cada elemento de la matriz que nos devuelve secuencia. En este caso num no tiene mucho sentido porque no la vamos a utilizar para calcular aquí nada. Es decir, lo que nos devuelve lambda o la función que devuelve lambda no se va a aplicar directamente a los elementos de la matriz que nos devuelve secuencia. Pero en este caso, como lo necesitamos para iterar y además la función lambda, es imperativo darle un nombre de argumento a esta función, a esta variable, perdón, pues tenemos que ponérselo porque si no nos da error. Y luego a continuación, como segundo argumento a la función lambda, le tenemos que pasar el valor que va a devolver la función map en cada iteración. Map lo que va a devolver es una matriz de elementos. ¿De qué elementos? En este caso de caracteres que se obtienen de manera aleatoria. Entonces, cerramos aquí lambda y cerramos map. Le damos a intro y fijaos que yo lo que tengo es ahora mismo una matriz de 10 elementos de caracteres que se han generado de manera aleatoria. Si los quiero en una única línea, pues tendría que utilizar concat. Encerramos o le pasamos como argumento la matriz que nos devuelve map, le damos intro y fijaos que yo ahora lo que tengo es una cadena de caracteres. Por tanto, yo podría utilizar esta matriz directamente, utilizar esta cadena de caracteres directamente como contenido de esta celda y a continuación pues calcular todas estas fórmulas derivadas que hemos utilizado para obtener los caracteres únicos y las veces que se repite, ¿de acuerdo? Sin embargo, para obtener los caracteres únicos también hay una fórmula que ya nos devuelve eso por defecto. Entonces, fijaos, yo podría utilizar directamente, vamos a quitarle de aquí este concat porque no lo quiero, ¿de acuerdo? Y quiero la matriz que me devuelve este map. Entonces, si yo aquí le digo únicos y le paso como argumento esta matriz, ¿de acuerdo? Claro, en este caso le estoy pasando a 4, tengo que pasarle toda esta matriz que me devuelve, correcto, que es A4 con la almohadilla, cierro aquí y claro, esto me va a devolver una matriz, lo tengo que poner por lo menos aquí, únicos, y le paso toda esta matriz, ¿de acuerdo? Como veis, coge la primera referencia, es decir, A4, y luego pone el símbolo este de la parrilla, o el numeral, o como le queramos llamar, de forma que va a coger desde A4 hasta el último
la última celda donde haya un carácter, ¿de acuerdo? Donde haya un valor. Es la manera de expresar lo que tiene ahora Excel, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya en alguna versión antigua también funcionaba. Cerramos la función únicos, le damos a intro y me devuelve un error. Vale, porque dice desbordamiento. Bueno, no sé por qué dices desbordamiento. A ver, vamos a pulsar F9. Bueno, pues ahora. Bueno, no sé por qué daba desbordamiento, sinceramente no tengo ni idea. Y fijaos que me está devolviendo caracteres únicos, pero en este caso, bueno, tampoco hay mucho donde... Vamos a pasarle aquí, por ejemplo, vamos a pasarle 15 caracteres. Y ahora sí que me está devolviendo valores únicos, ¿de acuerdo? Porque fijaos que la P, la O, la Y... A ver, ¿cuál se repite? La M no se repite... la W se repite y sin embargo me lo devuelve una sola vez, ¿de acuerdo? Y algún carácter más que se repita por aquí. A ver, vamos a minimizar esto un poco el zoom. A ver, no se repite. La O se repite también. Y fijaos que me la devuelve nada más que una vez, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, la fórmula de únicos también funciona. De hecho, podríamos utilizar esto. Vamos a borrar esto. Y fijaos, vamos a pasar aquí únicos. Y entonces con la fórmula extrae, yo le puedo pasar esta cadena de texto. Puedo decir aquí lo mismo, vamos a utilizar secuencia, que es mucho más rápido que utilizar fila. Le vamos a pasar largo, en este caso, esta cadena de texto. Y a continuación a extrae le pasamos un carácter sencillamente, ¿de acuerdo? Damos intro y fijaos que tengo exactamente lo mismo, de una manera mucho más rápida, que hicimos aquí. Que aquí, bueno, lo hicimos de una manera analítica y sin embargo aquí pues sí que existe esa función de únicos para obtener los valores que se repiten en cada... perdón, los valores que se repiten, los caracteres repetidos, pues los suprime y obtenemos nada más que los valores únicos contenidos en esta cadena de caracteres. Es una forma mucho más rápida de hacerlo, que también existe, obviamente, pero la función únicos es posible que no esté contenida en todos los Excel, al igual que la función de filtrar y la función LED, ¿de acuerdo? Tampoco está contenido. Sin embargo, la función LED podéis omitirla y repetir varias veces la misma fórmula como argumento de otras fórmulas, eso sí se puede hacer, y esta parte sí que os funcionaría perfectamente. Sin embargo, esta sí que la función filtrar no está, pero sí que tenéis forma de filtrar también en los Excel antiguos, ¿de acuerdo? Por tanto, que no utilicemos la función filtrar, sí que podríamos filtrar de otra manera, poniéndole el mismo criterio y la misma matriz, ¿de acuerdo? Y sí que hay también una forma más analítica de hacerlo, pero más compleja, que no voy a incluir en esta práctica. Bien, pues yo espero que esto os sea de ayuda, que os haya servido para algo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.